amados. Es siempre un privilegio para mí poder tomar el tiempo de estar con ustedes. Me gozo en toda la obra preciosa que Dios ha hecho en sus vidas, en este proceso por donde los ha llevado, creciendo, avanzando, aprendiendo más su palabra. Y hoy nos volvemos a reunir porque es necesario seguir poniendo bases, argumentos, principios que puedan servir para que nuestra iglesia y la iglesia de ustedes crezca y siga creciendo en una base sólida en el entendimiento de la palabra de Dios. El día de hoy se me ha pedido que comparta con ustedes lo que tiene que ver con una perspectiva bíblica sobre el dinero. Una perspectiva bíblica sobre el dinero. Antes de poder siquiera introducir nuestro tema, yo quiero decirles esto para poder escucharlo con atención. Este tema es un tema que tiene que ser siempre tocado y siempre puesto porque es parte del fundamento con el que se establece una iglesia. Y no porque todas las cosas tengan que ver con dinero, sino porque el dinero saca a la luz mucho de lo que hay en nuestro corazón. Y también el hecho de la iniciativa o la inclinación que hay de dejar de vivir para nosotros y ahora comenzar a vivir y todo lo que tenemos usarlo para la gloria de Dios. Así que es un tema que siempre tenemos que volver ahí por causa de nuestro propio corazón, pero y hoy lo estamos haciendo no en forma de una exhortación, sino en forma de una instrucción a la iglesia. Esa iglesia joven, remanente, tiene que establecerse sobre un fundamento seguro, sólido, firme, y ese fundamento debe tener parte de eso, el entendimiento de cómo los creyentes vemos el dinero y cómo nosotros nos relacionamos con el dinero ahora que somos creyentes y que buscamos al Señor. Así que voy a introducir nuestro tema de esta perspectiva bíblica sobre el dinero diciendo tres cosas importantes. Tres cosas importantes. En primer lugar, hablemos en esta introducción, todavía no estoy en el cuerpo, sino solo en la introducción. Hablemos en primer lugar de la complejidad de este tema. La complejidad de este tema. ¿Qué quiero decir con la complejidad de este tema? Bueno, lo que quiero decir con palabras sencillas es que este no es un tema fácil. Los pastores normalmente rehuimos hablar un poco de este tema o no estamos tan tranquilos o contentos cuando tenemos que hablarlo, porque siempre hablar del dinero es un tema complejo. Y déjame decirte por lo menos 4 razones por las cuales es complejo este tema. Escucha con mucho cuidado. Número 1, es complejo por causa de su naturaleza. Es complejo por causa de su naturaleza. Siempre hablar de dinero es delicado. El dinero ha roto relaciones, el dinero divide familias, el dinero quebranta el testimonio en la tierra de Cristo, el dinero es capaz de hacer que uno le quite la vida a otro. El dinero es un tema que hay que mirarlo con muchísimo cuidado por causa de su naturaleza y por eso es un tema complejo. En sí mismo lleva una complejidad. Pero en segundo lugar, también es complejo por causa de los malos ejemplos. No solo que es complicado en su naturaleza, sino que es complicado por el hecho de todos los malos ejemplos que hay con respecto al dinero. Y cuando tenemos que hablar de este tema en la iglesia, de este tema relacionado con nuestra fe, se vuelve un asunto más difícil todavía. No en vano, el mundo utiliza diferentes palabras, insultos para hablar de la fe. Por supuesto, sus palabras son necias y no tienen un argumento sólido y es simplemente para tratar de esconder toda la rebeldía en su corazón con respecto a Dios. Sin embargo, lastimosamente, mucho de lo que dicen con respecto al tema del dinero es un asunto que avergüenza la fe por causa de los malos ejemplos. Hace unos días atrás salía la noticia, creo que fue el martes, de que un hombre, supuestamente un pastor en Colombia, le había dicho a la iglesia que era el arrebatamiento. Y entonces toda la gente le dio su dinero, vendieron sus cosas y el pastor se fue de la ciudad. Pregunta, ¿es algo raro? No, molesta muchísimo.
Es algo que indigna nuestro corazón y nos pone en una posición de gran molestia porque hombres perversos como ese hombre quebrantan el testimonio bíblico de una vida santa utilizando el dinero. Y por eso la gente habla y pareciera una mala palabra o una cosa que no es agradable cuando hay que hablar del dinero desde nuestro púlpito o a partir de la palabra de Dios, porque hay demasiados malos ejemplos. Por eso es un tema complejo. Pero ¿sabes por qué también es un tema complejo? Porque la Biblia le da una importancia a este tema que es grande. Por ejemplo, nota, el amor al dinero o la codicia es algo que la Biblia lo llama el principio de todos los males. Oye, hay muchos pecados por ahí, hay muchas cosas que pudieran hacer tropezar al hombre, pero llamarle al amor al dinero el principio de todos los males, eso tiene que decirnos que este tema es un tema complejo porque es un tema que evoca cosas muy importantes. De hecho, si un hombre no es íntegro en la parte del dinero, está descalificado para el ministerio. Es porque esto es un asunto importante. Cualquiera que sea amante de ganancias deshonestas es quitado del ministerio y es quitado de la bendición de Dios para hacer el ministerio porque es un hombre que ha sido descalificado. ¿Por qué? Porque el dinero es un tema importante. Nota, te estoy dando razones de por qué este tema es un tema complejo. Es complejo por su naturaleza, es complejo por sus malos ejemplos, es complejo también por la importancia que tiene, pero en cuarto lugar y último, también es complejo por causa del pecado del hombre. Si ya el dinero es complejo en sí mismo, imagínate nuestro corazón perverso que ama el dinero y que cuando se trata del dinero es un asunto donde somos sumamente sensibles. Aún aquellos que quizás aprendimos desde nuestra casa a ser generosos, a compartir. Y yo tengo que reconocer en esta tarde que ustedes tienen un amor precioso y cuando uno va y está en medio de ustedes, uno siente cómo ustedes son capaces de compartir lo que es de ustedes y de todo ese amor que tienen para dar. Pero quiero decirles esto, aún en gente como ustedes, en gente quizás como yo que creció en un hogar donde hospedábamos personas y ayudábamos a personas, al frente de mi casa, justo en la carretera, había un hueco muy grande donde los carros, literalmente, cuando venían a toda velocidad en la noche, caían, se les rompía la llanta y ya mi papá tenía listo al lado de la puerta un paraguas y entonces él iba y cuando sonaba algo terrible en la noche, iba a buscar a las personas que iban en ese carro, los traía a la casa, conversábamos con ellos, les predicamos el evangelio cuando había más tiempo y así. Y entonces estamos acostumbrados a ayudar, a dar, y quizás ese es el caso tuyo también, pero aún así, este tema sigue siendo complejo porque nuestro corazón ama el dinero, aunque a veces quisiéramos pensar que no es así. Así que este es un tema complejo. Pero en segundo lugar, no solamente quiero hablarte de la complejidad de este tema, sino que hablemos de cuál es la reacción que ha habido con respecto a este tema. ¿Cuáles son las reacciones que hay en los cristianos o las reacciones que hay en la iglesia cuando se habla de dinero? Bueno, por un lado, están aquellos que se van al otro extremo. Ellos satanizan y procuran en todo ser completamente diferente a aquellas iglesias en donde ellos hablan de tal cosa, ellos hablan de la ofrenda y hablan del diezmo, ellos hacen esto y por eso ellos le roban a la gente. Nosotros no queremos ser como ellos, así que nunca hablamos de este tema. Eso es irse a otro extremo. Y eso es irse a un extremo que va en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios habla del dinero y de la posición que ustedes y yo debemos tener con respecto al dinero y cómo debemos cuidar nuestro corazón. El no querer parecernos a otros que hacen cosas terribles. Y por eso nos vamos al extremo contrario. Es también un error y una reacción que nosotros no debemos tener. Es por eso que muchos no hablan de este tema. Y es por eso que muchos cristianos sienten tranquilidad en su corazón cuando su pastor
no habla de dinero porque dicen, qué bueno, nuestra iglesia no es como otras. Pero al final, eso sigue siendo un desbalance porque los pastores y los que predicamos la palabra fuimos llamados a hablar y enseñar todo el consejo de Dios. Y parte de lo que Dios nos manda enseñar es la relación que debe tener el creyente con su dinero. Es un tema difícil, es un tema que provoca una reacción, pero esa reacción ha traído un resultado en la iglesia cristiana. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos en nuestros días? Como no queremos parecernos a las iglesias malas de falsos hombres, de falsos maestros que engañan a las personas, entonces hablamos del dinero desde una perspectiva donde pareciera que todo tiene que ver con un asunto voluntario y donde el creyente no tiene obligaciones que cumplir. Ahora, yo quiero que escuches bien esto a manera de introducción. La ofrenda en la iglesia siempre es voluntaria. El problema es que nosotros lo damos voluntariamente de un corazón que entiende que tiene un compromiso con el Señor. El problema es que cuando tú desvirtúas y quitas el concepto de voluntario con el hecho de tener responsabilidades delante del Señor, entonces parecería una reacción normal el hecho de decir nosotros no hablamos y aquí la gente da voluntariamente. Y entonces se convierte en un gran problema en una iglesia cristiana el hecho de tener cristianos no responsables, no esforzados, donde simplemente y literalmente damos cuando queremos lo que queremos. Mi propósito en este estudio que empezamos hoy y vamos a terminar mañana no es exhortarte, yo no soy tu pastor, sino animarte, instruirte para que tengas una perspectiva apropiada de qué es lo que el Señor demanda. Y cuando estudiemos esto nos vamos a dar cuenta que el Señor nunca demanda algo que Él no nos haya dado. Nunca lo demanda de la boca de los hombres, sino que es Él mismo el que está determinando lo que debemos hacer. Y es por eso que ofrendar, dar y todo lo que tiene que ver con el dinero se vuelve en una doctrina maravillosa que es parte de nuestra adoración al Señor. Así que después de haber introducido esto y después de haberte dicho lo complejo, la reacción que a veces hay y también los resultados que ha traído en muchas iglesias, yo quiero comenzar nuestro estudio entonces formalmente diciéndote lo siguiente. Voy a dividir esta clase o esta conferencia que estamos teniendo en dos partes. En primer lugar, voy a hacerlo y voy a tomar el ejemplo de las cartas apostólicas en el Nuevo Testamento. Las cartas apostólicas, vamos a pensar en Efesios, por ejemplo. La carta de los Efesios, en los primeros 3 capítulos, Pablo se encarga de poner la parte doctrinal. Y en los otros 3 capítulos, del 4 al 6, Pablo se encarga de dar la parte práctica. Yo quiero enseñarte en esta tarde de esa manera. Hoy quiero enseñarte la parte doctrinal y mañana quiero hablarte de la parte práctica, de cómo esto doctrinal afecta y debe afectar nuestra vida, nuestra conducta, nuestras decisiones con respecto a nuestro dinero y con respecto a lo que nosotros hacemos con nuestras ofrendas delante del Señor. Así que empecemos mirando esta sección doctrinal de nuestro estudio y es lo que va a tomar nuestro tiempo el día de hoy. ¿Cuál es el fundamento de las ofrendas? ¿De dónde surge esto de que nosotros tenemos que ofrendar y dar lo que el Señor nos ha dado, nos ha provisto con respecto a nuestro dinero? Bueno, dicho de otra manera, ¿qué es lo que nos lleva a ofrendar? Si yo te preguntara a ti esta tarde, ¿por qué tú ofrendas? ¿Por qué tú cuando están en el culto público y entonces se pasa, sea esta canasta o se tengan que poner de pie e ir a llevar su ofrenda? Mi pregunta es, ¿por qué lo has hecho todos estos años? ¿Qué es lo que te ha movido a poder ofrendar? Responder esta pregunta a la luz de la Escritura
será la misión que tengo para ustedes el día de hoy. ¿Por qué debemos ofrendar? ¿Qué es lo que nos lleva a hacerlo? Entre los muchos movimientos y filosofías que existen dentro de la iglesia evangélica, hay una que ha proliferado en las últimas décadas y ha afectado una gran parte de las iglesias cristianas. Esta filosofía busca mistificar la fe de la iglesia, dejando las verdades concretas de la Escritura por medio de apelar agresivamente a los sentidos y a las emociones. Ellos proclaman que el cristianismo no está basado en lo que entiendes de la palabra, sino en lo que sientes. No en verdades bíblicas inconmovibles, sino en moveres de Dios en tu corazón. A través de esto le quitan la autoridad de la palabra de Dios y se la dan al individuo, porque para ellos la palabra de Dios dice no es lo mismo que decir es que Dios me dijo tal cosa. Ya no está centrado en Dios, en su palabra, en lo que Dios ordena, sino en cómo me siento, cómo quiero, cómo percibo y qué es lo que tengo en mi corazón. Esta filosofía ha llegado a invadir los conceptos doctrinales y al abrazarla, muchas de las viejas verdades de la Escritura, estas verdades que son viejas porque siempre han estado ahí, comienzan a ser cambiadas por una nueva religión que es mucho más romántica y que suena mucho más de nuestra época, en donde lo que hacemos lo hacemos porque lo sentimos, porque así queremos. Como es de esperarse, esto ha afectado no solamente las doctrinas más serias de la Escritura, sino también las doctrinas más prácticas, como el hecho de la ofrenda. ¿Por qué la gente ofrenda? Bueno, la gente ofrenda porque siente en su corazón que así es como debe hacerlo. ¿No has escuchado personas que dicen, pastores, que yo sentí en mi corazón tener que dar y yo di? ¿Sabes cuál es el problema con ese tipo de dar? Ahora, está muy bien dar y está muy bien actuar con un corazón que está dispuesto a ser sensible a las necesidades. Pero cuando uno da en base a lo que siente, significa que lo que mueve todas tus acciones tiene que ver con tu corazón y no con las verdades que afectan tu mente y que entonces deberían afectar tu corazón. Cuando alguien me dice, por ejemplo, pastor, yo estoy en la iglesia porque yo siento el hecho de estar en mi iglesia, escuchar la palabra, ¿sabes? Lejos de sentirme contento de escuchar eso, me preocupo profundamente. Y siempre les hago esta pregunta. ¿Y qué va a pasar cuando tú ya no sientas que quieres venir a tu iglesia? ¿Y qué va a pasar cuando ya no sientas querer escuchar la palabra? ¿Y qué va a pasar cuando ya no sientas venir y abrazar a los hermanos? ¿Te vas a quedar en tu casa? ¿No vas a escuchar la palabra? ¿No vas a abrazar a los hermanos? Nosotros vivimos en esta época que ha influenciado grandemente, como todas las épocas y todas las culturas, lo que la iglesia cristiana acepta y vive. Vivimos en una iglesia que ya no puede decirse, esto es lo que el Señor ordena, sino que hay que preguntar, ¿eso es lo que tú quieres? Mira, no quiero obligarte, la Biblia dice, pero eres tú el que tiene que decidir. Y entonces así nos movemos con todas las cosas. No me quiero congregar. Bueno, la Biblia dice que debes hacerlo, pero yo no te puedo obligar. Mira lo que tú sientes. Ahí arregla, aquí te esperamos siempre. Y sentimos que el cristianismo, por el hecho de ser un tema de un corazón que ha sido cambiado, todo lo que debemos hacer debe ser voluntario porque fluye de mi corazón, porque entonces si no lo hago de manera voluntaria es una imposición, es religión y es algo que yo no quiero. Ahora, mis hermanos, el punto detrás de esto es el tener que aprender a mirar que nosotros no podemos pensar que hay una contradicción entre tener obligaciones y querer hacerlo. Déjame ponerte un ejemplo que siempre lo pongo y quizás lo has escuchado ya. Cuando uno habla del matrimonio, yo te hago esta pregunta. ¿Yo tengo obligaciones para con mi esposa?
tengo la obligación de tener que amarla, cuidarla, respetarla, serle fiel. Yo tengo esa obligación con ella. La respuesta es por supuesto, pastor, que usted la tiene. Ahora te pregunto, ¿el hecho de tener esa obligación significa que me lo están imponiendo y yo no lo quiero? No. El hecho de que yo tenga que serle fiel no quita ni abroga el hecho de que yo quiera serle fiel. El hecho de que yo tenga que amarla porque es mi obligación, en ningún sentido pervierte o quita el hecho de que yo quiero hacerlo. No hay contradicción. Pero cuando uno aprende a caminar en base a sus entendimientos, sus convicciones, se da cuenta que aun cuando uno no quiere, siempre debe hacer lo que tiene que hacer. Y así es como los cristianos debemos vivir en todos los aspectos, en todos los temas, en lo que tiene que ver con la iglesia y con congregarnos, pero también en lo que tiene que ver con nuestras convicciones con respecto al dinero. No es cómo me siento, es lo que yo entiendo que debo hacer. Ahora, la Biblia nos enseña que todo lo que el cristiano hace debe hacerlo movido por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios crea convicciones en su alma que lo llevan a tener que tomar decisiones. Mi hermano amado y mi hermana, escuchen esto con mucha atención. Todo lo que usted hace, absolutamente todo, es resultado de lo que usted cree. Por ejemplo, si alguien va a la iglesia de vez en cuando, es porque cree que no es tan importante, o cree que no es una obligación, o cree que no lo necesita de una manera tan desesperada. Si alguien dice, yo creo que la iglesia es muy importante, pero no va a la iglesia nunca, entonces hay una contradicción, y siempre que hay una contradicción en ese sentido, uno tiene que saber esto, no es lo que digo, sino lo que hago. Y cuando nosotros pensamos en eso, entonces debemos recordar que lo más importante en nuestra vida es tener que aprender cuáles son las verdades que deben mover nuestra vida para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En otras palabras, ¿qué es lo que debería moverte a ofrendar tu vida, pero también tu dinero y poder actuar de una manera correcta delante de Dios? ¿Qué es lo que debería moverte a hacerlo? Sin duda, no es lo que sientes, es lo que entiendes que Dios es y que Dios demanda. Por eso, en esta tarde, yo quiero compartir contigo 3 verdades bíblicas que al reconocerlas, al entenderlas, al creerlas, nosotros somos movidos a ofrendar y a entender que todo lo que tenemos le pertenece al Señor y por lo tanto yo tengo la responsabilidad de honrarlo también a través de mi dinero. Mis hermanos, les vuelvo a repetir, cuando tú haces algo, tiene que ser movido por la convicción de saber que eso es lo que Dios pide de ti. Por eso yo quiero mostrarles en esta tarde 3 cosas que dan como resultado el hecho de uno vivir una vida de ofrendar y entregarse a uno mismo, lo cual incluye entregar también su dinero para la gloria de Dios. Ahora, no estoy hablando, y siempre que uno habla de este tema, es tan delicado que yo me escucho y me da miedo lo que estoy diciendo. Ofrendar tu dinero, como que estuviera diciendo algo malo. No, para poder librar eso, necesitamos entender qué es lo que Dios dice. Por eso te invito a mirar estas 3 cosas. Si estás escribiendo, te animo a que escribas los 3 puntos y luego me acompañes a desarrollarlos. En primer lugar, nosotros necesitamos entender que todo es de Dios. Todo es de Dios. En segundo lugar, todo viene de Dios. No solo todo es de Dios, sino que todo viene de Dios. Pero en tercer lugar, todo es para Dios. Entonces, en primer lugar, todo es de Dios. En segundo lugar, todo viene de Dios. Y en tercer lugar, todo es para Dios. Mis hermanos, si ustedes escuchan y toman estas
verdades bíblicas, ustedes se van a dar cuenta que ofrendar es simplemente un reconocimiento de vivir acorde con estas tres verdades que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, no pretendo pensar ni pienso que estoy diciendo cosas nuevas. Lo único que quiero es tomar estas verdades bíblicas, ponerlas en tu corazón y reflexionar contigo para la gloria de Dios. Que nuestra vida sea afectada y cambiada por lo que nosotros creemos y que eso nos lleve a vivir en convicción. En primer lugar, hablemos de este primer principio bíblico. Todo es de Dios. Todo es de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, la verdad básica es que la Biblia nos enseña que todo viene de Dios. Todo es de Dios. Todo le pertenece, que no hay nada que no sea de Él o que no sea para Él o que no sea para su gloria. Todo, absolutamente todo, viene de Él. Acompáñame a mirar algunos versículos bíblicos y esta conferencia quiero hacerla en forma de un estudio bíblico. Así que vamos a buscar el texto, yo te voy a dar el tiempo de buscarlo y luego lo vamos a leer para poder pensar en estos textos y meditar sobre esta verdad. En primer lugar, Isaías capítulo 42, versículo 5. Isaías 42, versículo 5. Por favor, búscalo en tu Biblia y quiero que me acompañes a leer lo que dice este texto. Isaías 42, 5. La palabra del Señor dice en Isaías 42, 5. Así dice Dios el Señor. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Que crea los cielos y los extiende. Que afirma la tierra y lo que de ella brota. Que da alimento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Nota, así dice el Señor. Y la presentación que está haciendo, esto es una presentación pactual. El Señor está diciendo que Él tiene el derecho de hacer un pacto y de poder establecer un pacto. Y eso es lo que habla el contexto. Pero en esta introducción de esas palabras de Dios, Él se presenta a sí mismo como el que crea los cielos y los extiende y afirma la tierra y lo que de ella brota. Esto es un texto y una forma de texto que es muy conocida en el Antiguo Testamento. La tierra y lo que de ella brota. La tierra y lo que en ella hay. La pregunta es, ¿por qué podemos afirmar que todo es de Dios? ¿Sabes por qué? Porque Él es el creador. Y como creador, todo lo que hay proviene de Él y es de Él. Mira por favor conmigo un versículo conocido del Antiguo Testamento, Job 41:11. Job 41:11. En este texto también vemos una preciosa descripción del hecho de que Él es el dueño de todo. Todo es de Él. Dice Job 41:11, ¿quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe de todo el cielo, debajo de todo el cielo, es mío. Fíjense la descripción directa de la palabra de Dios, de a quién le pertenece todo lo que hay en el cielo y la tierra. ¿A quién le pertenece? A Dios. Él es el dueño. Ahora, estoy afirmando una verdad bien básica, pero quiero que luego hagamos algunas conexiones importantes. Lo que quiero es que tu mente esté atenta a estos textos, que conoces bien, que sabes esta verdad, pero quiero que la palabra de Dios nos convenza. Por eso intencionalmente estoy yendo a estos pasajes. Mira conmigo Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. Búscalo en tu Biblia rápidamente. Dice la palabra de Dios, Éxodo 19:5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Y nota la descripción que dice aquí, porque mía es toda la tierra. Porque mía es toda
la tierra. Un texto importante en donde el Señor reclama la pertenencia de todo lo que hay. Él es dueño de todo. Mira conmigo Deuteronomio 10:14. Deuteronomio 10:14. La palabra del Señor dice: he aquí, el Señor tu Dios, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Qué expresión tan amplia, tan profunda, tan gloriosa de qué es lo que le pertenece al Señor. Nota conmigo el Salmo 24, 1 y 2. Salmo 24, 1 y 2. Del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. ¿Cuánto le pertenece al Señor de lo que él ha creado? Todo. ¿Qué se escapa de pertenecerle a él? Absolutamente nada. De él es todo lo que hay, todo lo que existe. Él es el dueño, que nadie puede dudar de ese hecho. Él es el creador y por eso todo lo que ha sido creado le pertenece a él. Ahora, cuando hablamos de que le pertenece a él, uno puede decir, bueno, es claro, sí, estamos hablando de las personas, estamos hablando del cielo, de la naturaleza. Yo estoy de acuerdo en eso. A Dios le pertenece todo, pero la pregunta es, ¿pero qué hay de mi dinero? ¿A Dios le pertenece nuestro dinero? Y la Biblia responde claramente que por supuesto que sí. Noten Ageo capítulo 2, versículo 8. Ageo 2, versículo 8. Hace unos años tuve el privilegio de predicar este pequeño libro de Ageo y es un libro maravilloso donde el Señor confronta a su pueblo por el hecho de que ellos no estaban haciendo lo que debían en el servicio de la casa de Dios. Ahora, él dice claramente, Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. ¿En qué contexto lo dice? Bueno, en el contexto de que él está reclamando que todas las cosas le pertenecen y por eso lo que él ordena debe ser cumplido y que nadie debe retener para sí diciendo, esto es mío. No, 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 no. Es como que Dios estuviera diciendo, todo es mío, todo es mío, todo me pertenece. El dinero que tienes, todo, tu familia, toda tu vida es mía. A mí me pertenece, yo soy el dueño de todo. Por lo tanto, piensa en esto conmigo. Si Él es el dueño de todo, como la Biblia claramente lo afirma, entonces, cuando Él nos pide algo, lo que Él nos pide, entonces es que le demos de lo que Él nos ha dado. ¿Alguna vez alguien ha sido muy bueno contigo y te ha dado un tremendo regalo? Vamos a imaginarnos que alguien te regaló un carro. Te lo dio, es tuyo. Pero entonces, un día, esta persona que te regaló ese carro se encuentra en una necesidad y te pregunta, Fernando, ¿podrías tú llevarme hasta tal lugar? La pregunta es, ¿cuál sería tu respuesta a una persona que literalmente te dio lo que tienes? No, la respuesta sería evidentemente, por supuesto, dígame a qué hora que yo lo llevo. No tiene que pedírmelo, solo dígalo y yo se lo hago. Porque esto que yo tengo, lo tengo gracias a usted. Por eso, cuando la Biblia habla de la honra que los hijos deben darle a los padres, habla de un asunto que tiene que ver con una ley de la naturaleza. ¿Por qué los hijos deben honrar a sus padres? ¿Por qué los hijos deben mantener a sus padres cuando sus padres lo necesiten? ¿Por qué sus hijos deben tratarlos con honra a sus padres? ¿Saben por qué? Porque eso es justo, porque los hijos recibieron lo que tienen de sus padres. Es una ley de la naturaleza.
Todos somos conscientes y podemos verlo. Y por eso vemos con tan malos ojos a alguien que, siendo un hijo y habiendo sido amado y cuidado por sus padres, tenga una tan mala actitud hacia sus padres. Ninguno de nosotros tolera eso. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que eso es antinatural. ¿Cómo puede ser que ese muchacho que recibió tanto de sus padres ahora los trate de esa manera? Bueno, piensa en lo que implica decir todo es de Dios. ¿Tú realmente miras tu vida de esa manera? Realmente, si nosotros nos pusiéramos a pensar, ¿qué es lo que tú crees que es más tuyo que ninguna otra cosa? Oh, bien mío, ¿sabe qué es, pastor? Bien mío es mi título universitario porque yo me lo trabajé, me esforcé, es bien mío, eso es mío. ¿En serio? ¿Quién te lo dio? Desde el hecho de que alguien te haya dado la vida, desde el hecho de que hayas tenido a alguien que te haya apoyado a estudiar, y aún si no nadie te haya apoyado a estudiar, el haber tenido salud para poder trabajar y pagarte tus estudios implica que eso no es tuyo realmente. Tú lo recibiste de la mano de alguien. Y siempre cuando tú comienzas a rastrear hacia atrás, la mano que te la dio es la mano de Dios. ¿Qué es tuyo? Ah, no, pastor. Mío, es mi esposa. No, Dios te la dio. No. Míos son mis hijos. Yo, Jimmy, digo que mi hijo es mío y de nadie más. No, Jimmy. No. Dios te lo dio. Todo es de Él. ¿Ustedes se imaginan cómo cambiaría nuestra manera de vivir si realmente pensáramos en nuestro corazón que todo le pertenece a Él? Todo le pertenece a Él. Por lo tanto, Él es digno de recibir todo lo que tenemos, porque no le estamos dando nada, sino que estamos retribuyendo algo de todo lo que Él nos ha dado, porque todo le pertenece a Él. Eso me lleva a mi segundo punto y la segunda verdad que tenemos que entender cuando hablamos de este asunto. No solamente que todo es de Dios, porque Él es el dueño absoluto, sino que todo viene de Dios. Y quiero hacer una distinción entre es de Dios y viene de Dios, en el sentido de que cuando decimos es de Dios, estamos hablando de la causa final, absoluta, todo le pertenece a Él. Pero cuando decimos viene de Dios, el principio que quiero poner en tu mente ahora es el principio de que Dios, teniendo todo, ha querido compartirlo con los hombres. Y las cosas que Dios ha compartido con los hombres, se las ha dado al hombre legítimamente. Por lo tanto, el hombre puede reclamar un derecho sobre eso. Y tú puedes decir, esto es mío, es mi casa, es mi carro, es mi familia. Tú puedes decirlo legítimamente, por supuesto, si entiendes que viene de parte de Dios y que le pertenece a Dios al final. Pero tú puedes decirlo legítimamente porque Dios ha querido compartir estas gracias, esta riqueza, esta abundancia con nosotros. Y Dios nos ha dado el derecho legítimo de poder tener de lo que es de Él y poder tenerlo como si fuera nuestro, haciendo el papel de administradores delante de Dios. Nosotros lo tenemos, pero sigue siendo siempre de Él, aunque legítimamente podemos reclamar que es nuestro por un derecho legítimo que Dios nos da. Esto es un asunto clave. Todo es de Dios y al mismo tiempo las cosas son tuyas también. Y cuando hablamos de que las cosas son tuyas o son mías, implica que las hemos recibido de alguien y tenemos la responsabilidad de tener que administrarlo, porque aunque es nuestro y lo utilizamos como nuestro, al final siempre tendremos que darle cuentas a aquel que nos las dio.
Quiero que me acompañes a considerar 3 textos sumamente importantes sobre esto que nos demuestran o nos hablan con claridad sobre el hecho de que todo viene de Dios. Por favor, acompáñame a Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 18. Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 18. Deuteronomio 8, del 11 al 18. Este es un texto preciosísimo, donde Dios le dice a Israel que tenga cuidado de no olvidarse de que es Dios quien está detrás de todo lo que ellos han recibido. Mira lo que dice la palabra de Dios. La voy a leer y te ruego que me acompañes. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habites en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Qué texto maravilloso, ¿sí o no? Es un texto que nos recuerda la historia. Hablemos un poco del contexto. Deuteronomio es el libro que se tiene que escribir para la descendencia de israelitas que iban a entrar a la tierra prometida. Quiero recordarte esto. Dios saca a su pueblo, como se lo había prometido a su siervo Abraham, lo saca de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, con una mano poderosísima. Tremendos milagros, mostrando señales a través de las pestes, de las plagas, y entonces finalmente abriendo el mar, cruzando al pueblo en seco, luego dándoles de comer, dándoles toda la gracia que les dio. Pero llega un momento donde el pueblo tiene que estar en los linderos de la tierra prometida, ya había llegado el tiempo para tomarla. Y cuando entonces están en ese proceso, ellos envían espías, y de los 12 espías que enviaron, uno por cada tribu de Israel, 10 de ellos vienen temblando, diciendo, sí, la tierra es muy buena, pero ahí hay gigantes, nosotros no somos nada delante de ellos. Dios, por causa de este tremendo pecado que fue, aún mirando todo lo que Dios había hecho, ellos no fueron capaces de confiar en que Dios iba a cumplir su palabra, tal como la había cumplido hasta aquí. Pero el Señor entonces les dice que ellos no van a entrar en la tierra prometida. Ahora, ¿qué pasa? Los hace deambular 40 años, muere esa generación, pero los hijos de estos desobedientes, incrédulos, es ahora el pueblo de Israel. Y este es el pueblo que va a entrar a la tierra prometida. Como ellos no habían visto el maná y no habían visto ciertas cosas porque simplemente ellos no estuvieron en esa parte, Moisés tiene que contarles todo lo que Dios había hecho, cómo había abierto el mar rojo, y les vuelve a contar todo para que en la mente de ellos esté claro cómo Dios los había traído hasta aquí. Ahora, es interesante lo que les dice en este pasaje. Ustedes van a ir a la tierra prometida, esa es mi promesa. Ustedes van a tener riquezas, van a tener casas, van a multiplicarse sus vacas. Ustedes van a ser bendecidos, porque yo cumplo mi promesa. Pero acuérdate de no olvidarte
no sea que tu corazón, dice literalmente en el hebreo, se levante de una manera orgullosa, soberbia, y en vez de glorificar al Señor y vivir dándole gloria por todo lo que ha recibido, se endurezca en contra del Señor y comience a pensar, fue por mi mano que yo lo he recibido. ¡Ja! ¿De dónde saqué este dinero? ¿De dónde saqué esta propiedad? ¿De dónde saqué toda esta grandeza? Es porque soy yo, es porque yo he hecho esto, es porque me han bendecido. Esa actitud es una actitud que ilustra exactamente nuestro corazón. ¿Puedes verte tú retratado ahí? Sabiéndote en gran necesidad, mirándote en la nada, diciendo, Señor, solo te tengo a ti, pero es una oración y una expresión de tanta hipocresía de nuestra parte, porque ese Señor, solo te tengo a ti cambia y lo cambiamos en lo primero que aparezca. Y entonces ya nos olvidamos completamente de ese ruego, de ese clamor, Señor, solo te tengo a ti. Y ahora se convierte en un desprecio hacia el Señor que fue tan necesario en nuestra vida en ciertos momentos y que lo sigue siendo, aunque ahora simplemente nuestro corazón soberbio esté levantado y no quiera mostrarlo. Mis hermanos, la actitud que se está mostrando en este pasaje tiene que ver con una actitud que todos nosotros tenemos. ¿Has visto qué triste se ve el que siendo pobre y llega a obtener dinero, cambia completamente de actitud y hace como que si nunca hubiera sido pobre? Se olvida de sus amigos, se olvida de su gente, se olvida y ahora simplemente se avergüenza de ellos. Lo miramos en la parte humana y decimos, qué horrenda cosa es una persona así. Nosotros somos peores que eso, porque nosotros tenemos la tendencia en nuestro corazón de comenzar a pensar que todo lo que tenemos lo tenemos porque lo hemos ganado, lo hemos forjado con nuestra fuerza. Y aunque definitivamente hemos tenido que trabajar y esforzarnos, nos olvidamos todas las veces que el Señor nos protegió. De hecho, a veces ni siquiera somos conscientes. ¿Sabes? En la pandemia hubo un fenómeno que seguimos viviéndolo y es el hecho de volver a pensar en lo pequeña que es la vida, lo difícil y cortita que es la vida. Ayer me acosté muy tarde, estaba muy pendiente de una operación que le estaban haciendo en el cerebro, en la cabeza, a una tía muy amada, un poco menor que yo, y que esta tía tiene una especie de cosas que surgen en su cabeza. ¿Sabes qué es lo primero que uno piensa? Yo soy mayor que ella. Gracias, Señor, porque no he tenido que vivir o combatir con cosas como esta. Nos acostumbramos tanto a estar sanos, nos acostumbramos tanto a tener lo que tenemos y a movernos como nos movemos, que simplemente nosotros nos olvidamos que hay tantos milagros que suceden a nuestro alrededor por los cuales nunca nuestros méritos son nuestros solamente, sino que para que nosotros logremos lo que logramos, hubo todo un proceso detrás que a veces fue invisible ante nuestros ojos, pero es la gracia de Dios. Y eso pasa con nuestro dinero también. Si eso es así en todos los aspectos de nuestra vida, nuestro dinero no está fuera. Es tan fácil sentir que tenemos algo y que el dinero que tenemos es algo que nosotros lo hemos ganado y por eso tenemos el derecho de utilizarlo y manejarlo como creemos que es necesario, como creemos, porque yo si quiero gastármelo, me lo gasto. Si quiero ponerlo, hago, porque es mío. No te olvides cuánta soberbia hay en esas palabras. No es tuyo realmente. Lo has recibido de prestado. Y cuando hay un esfuerzo o algo que has hecho para tenerlo, nunca te olvides que no pudiste hacerlo solo. Hay toda una gracia alrededor sosteniéndote en esa providencia que Dios nos permite vivir para poder tener las cosas que tenemos.
para vivir como vivimos. Por eso, nunca debemos olvidarnos. Así empieza este texto. Cuídate de no olvidarte. Cuídate de no olvidarte. Lo que yo estoy haciendo contigo en esta tarde, noche, es llevándote a que no te olvides. Vuelve a pensar en esto. Vuelve a meditar y a ver todo lo que tienes desde esa perspectiva, porque esto es necesariamente lo que nosotros necesitamos pensar cuando tenemos que hablar de nuestro dinero. Vamos a un segundo texto en este pasaje, en este punto. Acompáñenme al primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 al 14. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 al 14. Dice la palabra del Señor, y te ruego que me acompañes. Primer libro de Crónicas 29, 10 al 14. Y bendijo David al Señor en presencia de toda la asamblea. Y David dijo: bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Oh, qué visión es la que tenía David en su mente. Y uno puede pensar, la Biblia tiene tantos halagos sobre este hombre, porque por supuesto la gracia de Dios le favoreció, haciéndolo un hombre que pudiera tener temor del Señor y pudiera buscarlo. Pero mira la visión que él tiene de sus cosas. ¿Era David un hombre con mucho prestigio? Claro que sí. Ninguno de nosotros ni se va a asemejar a eso, ni a tener un nombre. Imagínense tantos años, miles de años después, y seguimos hablando de David. Un hombre con tanto prestigio, tanta importancia, tanta riqueza. Pero quiero que noten el punto clave en todo esto. Él reconoce, y la visión que él tiene de su mundo, de su realidad, es que al Señor le pertenece todo, y que por lo tanto todas las riquezas vienen de Él, y que cuando nosotros le damos, simplemente lo que estamos haciendo es dar de todo lo que Él nos ha dado. Qué cosa tan sublime es lo que nosotros vemos aquí. Esto es una forma de ver el mundo. Esto es una forma de entender nuestra vida, nuestros bienes, nuestras casas. ¿Por qué tenemos lo que tenemos? Porque viene de parte de Dios. Y lo que nosotros somos es simplemente administradores. Administradores que le damos de lo que Él nos ha dado. ¿Puedes verlo así esta tarde? ¿Pueden tus ojos cambiarse y mirarlo desde una perspectiva en la que tú realmente puedas entenderlo? No solo con tu mente. Piénsalo. Piensa en las cosas que son tuyas. Piensa en lo que tienes en tu casa, tus mayores tesoros. Piensa en todo lo que tienes en esta vida. Y ahora piensa, ¿de dónde vino? ¿De dónde vino? Y si tú reconoces que vino de Dios, entonces
Eso nos ayuda a ponernos en la posición correcta, que no es la posición de dueños, sino de administradores. Una de las doctrinas preciosas que nosotros entendemos es que Dios quiso repartir lo que Él quería como Él quiso. Él es el dueño de todo. Y Él fue quien repartió las riquezas como Él quiso. A uno le dio más, a otro les dio menos. A uno les dio en gran abundancia y a otro les dio poco. No importa si hay mucho o hay poco. Si todo viene de Dios. Entonces, número uno, tengo que aprender a aceptar con alegría la condición que Dios me dio y honrarlo en la condición que yo estoy. Pero en segundo lugar, entender que lo que yo tengo, lo tengo como un administrador de aquel Dios que me dio todo lo que es mío. Cuando uno entiende de quién viene todo, uno entiende cuál es su posición. Tu posición y la mía es la de administradores. Administradores que toman lo que Dios nos dio para poder aplicarlo en nuestra vida. Finalmente, el último texto, Santiago capítulo 1, versículo 17, un versículo muy conocido, pero muy importante también. Santiago 1, 17. Dice la palabra del Señor: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Noten el texto, está hablando aquí de la inmutabilidad de Dios y está hablando de todo eso, pero está hablando en el contexto de la oración y de que uno debe pedirle al Señor y que el Señor da abundantemente sabiduría cuando alguien la pide. Y luego dice, porque toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Todo don perfecto y toda buena dádiva. ¿Hay algo bueno? ¿Hay algo que tú puedas llamar bueno en tu vida? ¿Sabes? Vino del Padre de las luces, vino de lo alto. Lo único que es nuestro, ha dicho alguien, es nuestro pecado y nuestra inmundicia. Eso sí es nuestro. Pero todo lo bueno que tú tengas es una dádiva que viene de parte de Dios. Por lo tanto, nosotros entendemos a partir de esto que Dios nos demanda que nosotros demos por el hecho de que todo le pertenece a Él, que Él nos ha dado, sea mucho o sea poco, Él nos ha repartido y entonces somos administradores y por lo tanto decimos que todo viene de Él. Pero eso nos lleva a nuestro tercer y último punto en esta noche. Todo es para Él. No solamente es de Él, no solamente que Él lo cede, lo da como un préstamo y nos hace administradores y por lo tanto decimos todo viene de Él, sino que todo es para Él. ¿Y qué significa eso? Toda posesión, toda riqueza, todo lo que tenemos debe ser usado para la gloria de Dios, para la gloria de Dios en nuestras vidas, en esta tierra. Ahora, pensemos por un momento y quiero que medites conmigo. Estoy tratando de enseñarte esto a manera de un estudio bíblico reflexivo. Piensa conmigo, ¿qué es lo que nosotros solemos hacer con nuestro dinero? Ok, yo espero que todos ustedes manejen un presupuesto familiar, porque eso es importante. No te puedes gastar todo el dinero en las salchipapas o en qué se come en Tulcán después de que uno sale del culto. Normalmente hay gente vendiendo cosas en las esquinas, entonces uno lo compra y se va a la casa. A la salida de la escuela y también cuando terminamos los cultos, siempre había una persona vendiendo cevichochos. Son ceviches de chochos y todos los niños de la iglesia son fan de los cevichochos de la iglesia. Ahora, piensa en esto. ¿En qué gastamos nuestro dinero? Porque lo que estamos diciendo aquí es una verdad absoluta.
Es una verdad que tiene que ver con que todo lo que usamos, todo el dinero que utilizamos, debe ser utilizado para la gloria de Dios. No hay ciertas cosas que le dan la gloria a Dios y ciertas cosas que no. Todo debe ser usado para la gloria de Dios. Ahora, por supuesto, uno tiene que entender y piensa conmigo, en ese presupuesto que yo tengo, parte de darle la gloria a Dios es sostener a mi prójimo, que en este caso puede ser mi familia. Con tu dinero, tú amas a tu prójimo. Cuando una persona trabaja para mantener a su familia, lo que uno está haciendo con su dinero al comprar el mercado, al poder ir y comprarle zapatos a sus hijos, al poder tener su casita cómoda y segura y calientita en los momentos de frío, cuando uno mira todas esas cosas, cuando uno ve todas esas cosas, lo que uno necesita entender es que precisamente el hecho de que un hombre gaste su dinero en eso, lo está utilizando para la gloria de Dios, porque una persona le da la gloria a Dios cuando se ocupa de su prójimo y lo ama como tiene que amarlo. Déjame conectar esto con un concepto bien importante del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice que el que no trabaja no debe comer y que es o ha negado su fe y es peor que un inconverso. Y uno pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el que no trabaja y no provee es peor que un inconverso y ha negado su fe? ¿Por qué? Sencillamente porque el Nuevo Testamento te enseña que el que dice que ama a Dios debe amar a su prójimo. Y el que no ama a su prójimo y dice amar a Dios es un mentiroso. Si alguien dice amar a Dios y no es capaz de trabajar para sostener a su familia o preocuparse por el sustento de su casa, esa persona no ama a Dios, porque la forma de amar a Dios es amando a su familia. Ahora, cuando uno conecta eso, significa entonces que cuando yo trabajo para mi familia, cuando yo puedo comprar cosas para mis hijos, cuando yo hago que mi casa sea más acogedora y estoy tratando de proteger a mi hogar, lo que yo estoy haciendo es amando a mi prójimo más cercano, lo cual implica darle la gloria a Dios. Ahora, por supuesto que hay principios ahí, quizás mañana pudiéramos contemplar algunos de ellos, que no significa que todo el dinero que yo invierto en mi familia es un dinero bien invertido, porque a veces uno pudiera invertirlo incorrectamente para las cosas que realmente no son apropiadas, no son correctas, no ayudan, y cosas que incluso podrían hacerle daño a mi familia. Así que amar a mi prójimo implica proveerle, y cuando yo le proveo, le estoy dando la gloria a Dios. Pero en este estudio, el enfoque que yo quiero que nosotros pensemos es que estamos hablándolo en un contexto de la iglesia. Si todo el dinero que yo he recibido, todo lo que tengo viene de parte de Dios, entonces todo lo que tengo debe ser usado para la gloria de Dios. La gloria se la doy a Dios cuando yo amo a mi prójimo. Pero la pregunta es, ¿y cómo muestro mi amor por Dios a través de mi dinero? Hemos dicho y entendemos que la ley tiene amar a Dios y amar al prójimo. Amar al prójimo implica cuidar sus necesidades, suplirlo, ayudar a tu hermano, ayudar a la gente que tiene necesidad. Eso es amar al prójimo. Pero la pregunta es, ¿y cómo amas a Dios? Y ahí es donde nosotros vemos que la Biblia misma establece el hecho de las ofrendas y el dinero como parte de la adoración a Dios. Quiero que escuches esto con atención. No hablar de las ofrendas, no hablar del ofrendar, no hablar de la responsabilidad que tenemos como creyentes de hacerlo, es no hablar de algo que tiene que ver con la adoración a Dios. Por eso es importante tener que hablarlo. Por eso es importante tener que tratarlo. Porque una de las formas en las que nosotros le damos la gloria a Dios con nuestro dinero
es cuando utilizamos nuestro dinero para la obra de Dios y la adoración a Dios como Él lo ha establecido en su palabra. El contexto del pasaje que leíamos de Ageo capítulo 2, mía es la plata y mío es el oro. El Señor lo está diciendo en el contexto de su casa de adoración. El pueblo de Israel, después de venir del cautiverio, llegó a una Jerusalén que estaba destruida, sin muros, sin templo, sin nada. Y entonces comienzan a trabajar en la reconstrucción. Se dice que mientras construían lloraban porque realmente era una cosa muy lamentable la que ellos veían en esta Jerusalén destruida. Pero pasó un fenómeno. ¿Y sabes cuál fue ese fenómeno? Ya tenían asentados algunos meses. Todas las casas estaban terminadas, pero la casa de Jehová estaba todavía abandonada y no había sido reconstruida. El pueblo decía, es que todavía no ha llegado el tiempo, es que todavía no es el momento de hacerlo. Mira que recién estamos trabajando, estamos construyendo, estamos levantando, y el Señor entonces los reprende. No ha llegado el tiempo. Pero miren cómo están sus casas, artesonadas por fuera y por dentro. Ustedes tienen tiempo y esfuerzo para invertir en sus propias cosas y la casa de Jehová sigue estando desierta. El Señor los exhorta y les dice, vayan al monte y corten madera y vengan y comienzan a reconstruir. Ahora, el pueblo hace eso. Y en el capítulo 2 dice que mientras construían el templo estaban entristecidos por esto, porque decían que el primer templo no era como el segundo. Este que estaban construyendo era el segundo templo. Era un templo muy modesto, de madera. El primero era de oro, resplandecía cuando alguien lo veía. Dicen que en esos tiempos la gente de todo el mundo venía a mirar el templo de Jerusalén. Y después, ese templo llegó a ser una de las cosas que la gente veía. Haberlo destruido era una muestra, por decir así, de que Israel había quedado sin su gloria. Y el Señor les dice, vengan acá. Mía es la plata y mío es el oro. Ustedes no se entristezcan por lo que ven. Ustedes no se entristezcan porque esto no tenga externamente el lujo que el otro tenía. Y entonces el Señor profetiza que ese templo tendría una gloria mayor. Y es precioso pensar que esa gloria mayor fue el mismo Dios hecho carne caminando en ese templo. Ahora, pero el Señor está hablando y reclamando un derecho legítimo. No se puede invertir todo lo que Él nos ha dado en nosotros pensando que estamos haciendo bien, porque Él ha demandado que su pueblo, de todo lo que Él ha dado, su pueblo tenga que ofrendar y dar para su obra. Yo quiero que notes conmigo Malaquías capítulo 3, versículos 8 y 9, un texto conocido en este contexto de el hecho de dar ofrendas y ofrendar al Señor. Malaquías 3, 8 y 9. La palabra de Dios dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Quiero que analicemos este texto de la forma en cómo el pueblo estaba viviendo. Esto es otra vez el mismo contexto. Estamos hablando de este mismo pueblo que vino del cautiverio, que sentía que la obra de Dios quizás podía estar pausada, pero que ellos sí podían estar cómodos y tranquilos en sus casas. Y el Señor habla palabras tan fuertes, con maldiciones tan malditos. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor dice que están malditos siendo un pueblo que lo único que se espera es que reciba bendición? Y la respuesta es porque le han robado. Y él responde en el versículo 8,
¿En qué te hemos robado?, preguntaba la gente. Y aquí, aunque no es aquí el momento en el que quiero hablarles del diezmo o de la ofrenda, si es todavía hábil el diezmo en el Nuevo Testamento o no, el punto es, y el principio que yo quiero que vean es, para Dios el tema de ofrendar para su obra de lo que Él nos ha dado es un asunto sumamente importante que lo toma con esa seriedad de llamarlo un robo cuando su pueblo no lo hace. Yo te hago una pregunta. ¿Qué es robar? Bueno, robar es cuando yo tomo de lo mío, pero realmente no me pertenece, sino que le pertenece a alguien más, pero lo mantengo conmigo. Piensa en esto. En este tiempo de elecciones hay muchas quejas sobre ciertos candidatos que le han robado al Estado. Ahora, cuando tú piensas en un ladrón, lo primero que viene a tu mente es alguien que tiene un antifaz. Eso es la típica caricatura de un ladrón, ¿verdad? Un antifaz para que no lo reconozcan y una pistola y te dice, deme todo lo que tiene. Claro, él te está quitando lo que es tuyo y se lo está llevando. Ahora, pero ¿cómo puede llamarse robo a lo que muchos empresarios hacen al no pagar lo que ellos deben pagarle al Estado? Ellos no le han robado al Estado en el sentido de que no le han quitado nada de las arcas o el dinero del Estado. Ellos no han entrado a un banco del Estado a robar. Ellos no le han quitado nada a ninguna persona. ¿Cómo que están robando? Están robando porque no están devolviendo un dinero que no les pertenece a ellos, aunque esté en su mano, aunque aparentemente lo han hecho. Hay algo que ese dinero no es de ellos ya, y en el momento en que no lo devuelven, aunque ellos lo hayan trabajado, se vuelve un robo. Es exactamente la misma perspectiva que vemos aquí. Alguien podría decir, pastor, pero escúcheme un momentito, yo nunca le he robado a nadie. Peor aún, que el Señor me libre de robarle a Él. Pero quiero que notes el énfasis. Cuando de lo que Él nos da, nosotros no damos lo que Él nos pide, nosotros estamos robando. Piensa de esta manera. ¿Qué tanto porcentaje es el que Dios nos pide? Es simplemente una parte de todo lo que Él nos ha dado. Todo es de Él. Si Él nos pidiera todo, no estaría pidiendo nada injusto o fuera de lugar. Si Él nos pidiera, no estuviera pidiendo nada que Él no merezca. Sin embargo, aún mereciéndolo y teniendo el derecho sobre todo, lo único que Él hace es pedir que demos una parte de lo que Él ya nos dio como una muestra de gratitud, de amor y parte de nuestra adoración a Él. Ese es el principio detrás de la ofrenda. No ofrendamos porque los hombres, está bien, yo voy a dar porque yo sé que si yo no doy en la iglesia, entonces no se le puede pagar la ofrenda al pastor o no se puede pagar el arriendo para el culto. No, qué bueno que sepas que tu dinero es una parte importante en su iglesia local y nadie jamás debe menospreciar pensando, es que yo no ofrendo tanto, entonces no es importante si ofrendo o no ofrendo. No se trata de cuánto, se trata de entender que debemos hacerlo. Sin embargo, quiero decirte esto y esto quiero que quede claro en tu mente. Tú no ofrendas porque se necesita tu ofrenda o porque nosotros somos buenos y damos para que vean que somos generosos. El que da de lo que ha recibido no es generoso. A lo sumo se le puede llamar grato y justo, no generoso. En hebreo, y tuve la oportunidad de trabajar unos años con una sinagoga donde habían muchos judíos, y es precioso que cuando hablan de la ofrenda, ellos hablan de la sedeká, y eso es la ofrenda, y es la misma palabra donde viene sedek o sadok, que tiene que ver con la persona santa, justa, sobre todo el justo. Ahora, ¿justo en qué sentido? La ofrenda es una justicia porque no le estamos dando a Dios
algo como un regalo extra, sino le estamos dando a Dios lo que es justo dárselo de regreso. Mi corazón debe ser movido por entender este principio a saber que yo debo ofrendar. Mi corazón debe ser movido a ofrendar y a darle a Dios lo que yo tengo por justicia delante de Dios y no porque pienso simplemente que mi dinero ayuda. Toma, ahí te doy mi dinero para que puedan hacer esto. No, 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 no. Lo único que estás haciendo es justicia. Y a nadie se lo puede premiar por hacer justicia. Por eso, cuando uno entiende estas cosas, uno tiene que entender que la motivación por la cual uno ofrenda no es te doy para que me des más. No es te doy porque soy bueno. No es te doy porque tú me necesitas. Es te doy de lo que tú me diste porque tú eres bueno y porque esto es justo. Eso es lo que debe mover nuestro corazón delante de Dios al momento de la ofrenda. Todo es tuyo, Señor. El Señor no te va a pedir cuentas por si es mucho o poco tu ofrenda, porque Él es quien determinó si te daba mucho o poco. Lo que Él va a determinar y está viendo siempre en nuestra adoración es si nosotros ofrendamos de lo que Él nos ha dado. Ese es un tema importante en la ofrenda. Esa es la motivación que debe llenar el corazón de un creyente y hacerlo ofrendar. Así que nosotros vemos en la palabra de Dios que Él utiliza el dinero de la ofrenda para su obra como adoración y para hacer que su obra se siga extendiendo delante de los hombres. El día de mañana vamos a considerar, he hablado 1 hora y media casi sin parar, así que por amor a ustedes y misericordia voy a parar aquí. Pero mañana vamos a hablar de manera práctica cómo esto se enfoca con la forma de ofrendar en la iglesia y cómo se debe hacer en la iglesia. Pero si hay algo que tiene que quedar en nuestra mente hoy al momento de terminar este primer estudio doctrinal donde hemos tratado de poner la base, es que este tema complejo debe ser movido no por un corazón que siente o quiere simplemente ofrendar, sino por una mente que ha sido instruida en verdades que te llevan a hacerlo porque es lo justo, lo correcto, lo que Dios pide, y por amor a Dios y porque amas a Dios, tu corazón quiere. No es el corazón lo que determina, es tu entendimiento de Dios lo que determina. Y rogamos al Señor que nuestro corazón siempre quiera lo que debemos hacer. Las 3 cosas que hemos visto es que se debe ofrendar y cada vez que ofrendemos debe estar en nuestra mente, número 1, el hecho de que todo es de Dios, todo le pertenece a Él. Número 2, todo viene de Dios. Todo viene de Él para el hombre legítimamente y el hombre debe ser un administrador de lo que Dios le da. Pero, en tercer lugar, todo es para Dios. Y nosotros entendemos que le damos de lo que Él nos ha dado. Le damos porque es una justicia, es lo menos que podemos hacer en nuestra forma de adorarlo. Le damos con un corazón grato, con un corazón agradecido, que lo ama, que es movido por eso. No le damos para que nos dé más, no le damos porque pensamos que hay necesidad y nosotros somos quienes suplimos, porque Dios va a proveer de cualquier lugar para su obra. Nosotros tenemos el privilegio de ser parte de lo que Dios usa para proveer su obra. Que el Señor nos ayude, hermanos amados, a entender estos principios y mañana vamos a tratar de aplicarlo con más claridad a nuestra vida como iglesia en esta base que ustedes están poniendo
como iglesia bíblica, como una iglesia reformada, sólida, con respecto a qué es lo que se espera de nosotros al momento de dar. Quiero que me permitan cerrar este tiempo el día de hoy y les agradezco por perdonarme el hecho de no poder tener tiempo de preguntas y respuestas hoy. En unos minutos tengo que estar en otra reunión y por eso no quería perder la oportunidad de estar con ustedes y le pedí a Oscar que lo hagamos más temprano. Estoy feliz de estar con ustedes, pero perdónenme hoy por no poder tener el tiempo de preguntas y respuestas. Si hay preguntas, escríbanlas y les ofrezco mañana poder responderlas y tomarnos el tiempo que sea necesario para poder cerrar este tiempo con preguntas y respuestas que pudiera ayudar a aclarar cualquier duda con respecto a este tema. Vamos a orar y vamos a terminar aquí el día de hoy. Señor, te alabamos, te exaltamos con nuestro corazón, porque todo es tuyo, porque todo viene de ti y todo es para ti. Y por eso, Señor, nosotros queremos vivir de esa manera, honrándote con nuestro corazón en todo lo que nos has dado, incluyendo el dinero. Rompe, Señor, las barreras de nuestra mente al ser un tema complejo y todos los pensamientos que pudiéramos tener. Rómpelos, Señor, para que podamos pensar correctamente delante de ti. Llena nuestra mente de tu palabra. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.